Obviamente siempre la palabra de Dios es hermosa, maravillosa, siempre la palabra de Dios es perfecta, pero hay una gran realidad, y yo tengo que reconocerlo, les he contado muchas veces, escucho muchos predicadores, hay una gran realidad y es que, aunque todas las prédicas son increíbles porque es la palabra de Dios, creo que ciertas predicaciones que tocan profundamente nuestros corazones, digamos más que otras, quizá por nuestra situación, nuestro contexto, en fin, aunque toda la palabra de Dios es buena para nuestras vidas y nos alimenta. De hecho, muchas veces a mí me ha pasado que sermones que en su momento, bueno, fueron bonitos, pero no impactaron tanto mi vida, luego en una situación los recuerdo y esa palabra entonces como que crece conforme a esa verdad que Dios trajo. De hecho, la Biblia enseña que la palabra de Dios es como una semilla que crece y da fruto. A veces queremos que sea ya, pero también es cierto que hay ciertas predicaciones que tocan profundamente nuestros corazones. Y quiero decirles que hoy quiero predicarles un sermón que hace muchísimo que he querido predicar, porque toca profundamente mi corazón, mi vida, y no solamente esto, sino que creo que deja claro, de cierta manera, una de las verdades que nosotros creemos como iglesia en este lugar acerca de la palabra de Dios y acerca de un tema sumamente importante. Lo primero que quiero hacer es mostrarles el título, y el título que le he puesto a esta enseñanza es 10 de 10. Ahora ustedes dirán, ¿qué significa ese título? 10 de 10, no sé si pensando en ese número venga a su memoria algo. ¿Por qué le puse 10 de 10? Porque hoy vamos a terminar 10 de diezmo. Impresionante, ¿no? Como ya estamos condicionados. Tranquilos, no les voy a hablar de diezmo. No se preocupe que no es de diezmo. De hecho es 10 de 10, no 10 de 100. Nada tiene que ver con diezmo. Vamos a terminar nuestra serie del Antiguo Testamento. Y si Dios nos presta vida, ya lo habíamos anunciado, vamos a empezar una serie de la carta a los Gálatas. De una vez les digo, una carta que es para mí muy especial, sumamente especial. Más adelante les hablaré más acerca de esto, pero de hecho quiero decirles que este sermón con el que finalizamos este año, creo que está completamente ligado a la verdad que vamos a seguir viendo en Gálatas, pero este sermón va a ser del Antiguo Testamento y no va a ser de diezmo, pero sí va a ser del Antiguo Testamento, y como hemos venido viendo, el Antiguo Testamento es palabra de Dios y también es muy importante. Hemos venido viendo que el Antiguo Testamento no está allí solamente por estar, sino que es verdad de Dios que apunta a una realidad más gloriosa que vino hace más o menos 2000 años, y es Cristo Jesús. Pero aquí quiero ir a una parte que estoy seguro que todos conocen, y como les decía, no es el diezmo, 10 de 10 no habla de diezmo, sino que quiero ir a la ley, a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, porque debemos hacernos esa pregunta, es verdad, lo hemos dicho muchas veces y lo quiero recordar en este momento, somos una iglesia que por la gracia de Dios creemos en la gracia, y creemos que la iglesia hoy ahora está bajo la gracia. Pero ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los 10 mandamientos? ¿Los arrancamos? ¿Pasamos la hoja? ¿Decimos que ya no es palabra de Dios para nosotros? Aunque no estemos bajo la ley, todavía la ley sigue siendo palabra de Dios. Y todavía los 10 mandamientos son 10 mandamientos que Dios dio. Así que la pregunta es más bien, si no estamos bajo la ley, ¿para qué nos sirven los 10 mandamientos? Y ese es el punto que le pido a Dios que me ayude a través de esta predicación llegar. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? Porque están allí, insisto, aunque no estemos bajo la ley, esa página de la Biblia todavía está allí y está escrita y es para nosotros. Entonces, de hecho, hasta aquí tenía esa pregunta. Bueno, vamos a hablar de diezmo. Alguien ya se adelantó, pero no es de diezmo. Vamos a hablar de los 10 mandamientos. 10 de 10. Por eso le puse 10 de 10. Y de hecho espero que al final, porque quiero decirles en este momento una cosita. Guarden todo lo que tienen ahí encima, apaguen sus celulares, saquen una hoja y márquenla. ¿Alguien le recuerda algo de eso? Examen, ¿no? Es lo que quiero que hagamos. Vamos a examinar nuestra vida a la luz de los 10 mandamientos y espero que al final de este sermón saques 10 de 10. Es lo que vamos a ver a través de la palabra de Dios. Así que nuestro pasaje es Éxodo, capítulo 20, versículos 1 hasta el 17.
Éxodo capítulo 20, que es donde están los 10 mandamientos, aunque también están en Deuteronomio, pero el pasaje más famoso de los 10 mandamientos está en Éxodo capítulo 20, versículos 1 hasta el 17. Vamos a ir a través de este pasaje, lo vamos a ir viendo, vamos a introducir versículos en medio de la enseñanza, y este va a ser el pasaje que vamos entonces a estar estudiando esta mañana. Como hemos venido viendo en esta serie del Antiguo Testamento, mis hermanos, la traducción base que estamos usando es la Nueva Traducción Viviente. Así que vayamos allí a la palabra de Dios. Y como les digo, no lo voy a leer todo al principio, sino que vamos a ir leyéndolo y analizándolo. Los dos primeros versículos nos van a dar el contexto. Versículo 1, dice la palabra de Dios: luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Si usted tiene otra traducción, como la Nueva Versión Internacional, dice: Dios le dio a su pueblo los 10 mandamientos o estos mandamientos. De hecho, aquí quiero aclarar, los 10 mandamientos no solamente son la introducción a toda la ley, que eran realmente 613 mandamientos. Pero digámoslo de cierta manera, y aunque los teólogos lo dicen, yo personalmente también estoy de acuerdo y creo que es verdad, los 10 mandamientos son como el resumen de lo que es toda la ley. Así que estas instrucciones o estos mandamientos, los 10 mandamientos, son para el pueblo de Dios. En su momento sí, para el pueblo de Israel, pero hay una gran realidad. Tú y yo también somos el pueblo de Dios. Y esta también es palabra de Dios. De hecho, ¿qué dice el versículo 2? Yo soy el Señor tu Dios. Y me encanta esa frase, porque todo el mundo dice, Dios es mi Dios. Todo el mundo dice eso y todo el mundo puede decirlo, pero qué diferente es cuando Dios es el que dice, yo soy tu Dios. Porque hay mucha gente que puede decir, es que sí, Dios es mi Dios, pero ¿será que Dios dice de ellos, sí, yo soy el Dios de ellos? Pero a estas personas, a este pueblo, al verdadero pueblo de Dios, Dios mismo le dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. ¿Y qué dice? Quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es, yo te recuerdo que soy tu Dios y velo por ti y cuido por ti. Miren, mis hermanos, aún antes de ir a lo que el pueblo tenía que hacer, Dios le está recordando realmente que ya son su pueblo. Nosotros no tenemos que obedecer para ser el pueblo de Dios. Ni siquiera Israel tuvo que obedecer para ser el pueblo de Dios. Nosotros no tenemos que obedecer para ser libres, para ser liberados. Dios rescató al pueblo de Israel, lo hizo su pueblo, lo llama, les dicen, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Así que ahora quiero decirles lo que yo quiero que hagan. En respuesta a eso, aún desde la antigüedad, ni siquiera la obediencia a Dios, ni siquiera la ley fue dada como requisito para ganar el favor de Dios, como requisito para la salvación. De hecho, esto ilustra de cierta manera nuestra salvación. Tú me dirás, bueno, yo no fui sacado de Egipto. Ay, mis hermanos, tú y yo éramos esclavos de un Egipto peor, que era el pecado del mundo. De allá nos ha rescatado el Señor, de allá nos liberó Él, nos llama sus hijos, su pueblo. Y entonces al pueblo de Israel Dios le dice esto y le dice, antes de decirles qué hacer, les dice, yo soy tu Dios y te rescaté. Qué increíble, le pertenecían ya a Dios. Ahora sí viene el primer mandamiento. Vamos a ir al primero. Y el primer mandamiento es, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ahora quizá muchos de nosotros digamos, bueno, aquí empecemos con la lista. Primer mandamiento, ¿alguna vez has tenido otro Dios aparte de Dios? ¿Del único Dios verdadero? Quizá algunos puedan decir, oh, yo solamente he tenido al único Dios verdadero desde que era niño. Yo solamente he creído en Dios y yo sé que hay un Dios y yo no he adorado a ningún otro Dios. No sé qué tan cierto puede ser eso, pero la verdad creo que si nos examinamos realmente cuántas veces hemos desviado nuestra mirada y nuestra confianza del único Dios verdadero. De hecho, quizá muchos de nosotros podamos venir de contextos donde adorábamos un montón de dioses. De hecho, hasta podemos venir de contextos donde el Dios verdadero era tan desconocido para nosotros. Aquí quiero introducir un versículo muy interesante, porque muchas veces pensamos esto. Bueno, dice la palabra de Dios, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y podemos decir, sí Dios, yo cumplo este mandamiento. Pero la Biblia está allí para mostrarnos la realidad. A quienes Dios les dio este primer mandamiento, no tengan ningún otro Dios aparte de mí. ¿Y qué les había dicho en el versículo anterior? Es que yo soy tu Dios y te saqué de la tierra de Egipto. Justo después de darles los 10 mandamientos, Dios le dice a Moisés que suba a la cumbre del monte, porque Dios le va a dar los 10 mandamientos en piedras. Y mientras Moisés está en el monte, ¿sabe qué está haciendo el pueblo allá? Desesperándose, y llega el momento en que dicen esto, justo después de esto. Éxodo 24:3. Después Moisés
descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. ¿Qué están diciendo ellos frente a los 10 mandamientos y frente a toda la ley? Los vamos a cumplir. Pero ¿qué sigue diciendo Éxodo 32:4? Entonces Aarón tomó el oro, mientras Moisés estaba en la cumbre, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro, oro que trajeron los mismos israelitas. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Impresionante. ¿Y quiénes son? El pueblo de Dios, rescatado de Egipto. El pueblo de Dios que vio las 10 plagas en Egipto, que vio cómo esa nación quedó destruida y a ellos no les pasó absolutamente nada. El pueblo que vio a Dios abrir el mar en dos y pasar en seco y luego que el ejército de Faraón se ahogara. El pueblo que veía todos los días milagros. De día una columna de nube para taparles el sol, de noche una columna de fuego para darles luz y para darles calor. El pueblo que veía caer maná del cielo y brotar agua de la roca. Digo, ¿qué pueblo ha visto más señales y milagros? El pueblo que oía literalmente. Ellos sí podían decir que oían la voz audible de Dios hablándoles a sus propias vidas. El pueblo que sabía que Dios era real y que le había prometido a Dios no fallarle justo. Después de Dios darle sus mandamientos, ¿qué hacen? Hacen un becerro, hacen un ídolo. Y el Dios que los sacó de Egipto, ahora ¿por quién lo cambiaron ellos? Por un becerro hecho por manos de hombres. Mis hermanos, esa es la gran realidad. Eso somos nosotros. Si Dios no nos sostiene en fe, en fidelidad, mis hermanos, podemos decir yo creo en Dios y voltear y empezar a adorar a otro Dios. Insisto, bueno, no sé si aún alguien pueda pensar que siempre ha cumplido ese mandamiento. Yo no lo he cumplido siempre. En el primer mandamiento yo ya estoy rajado. Vayamos al siguiente mandamiento. Segundo mandamiento: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Y esa verdad es impresionante. Me encanta como lo dice esta traducción: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni qué, ni imagen, porque hay religiones y hay lugares donde te dicen no son ídolos, son imágenes. Dios prohíbe ídolos e imágenes. Dios prohíbe cualquier representación de Él. Dios prohíbe que nos inclinemos ante cualquier estatua o imagen, porque mis hermanos, Él está en los cielos. ¿Cómo podemos nosotros representar a Dios? Pero si somos sinceros, ¿cuántas veces nos postramos ante las cosas de esta vida? Muchos de nosotros también venimos de contextos donde nos postrábamos ante una imagen, ante una estatua, ¿o no es verdad? Y lo más impresionante es que son personas que dicen creer en Dios. Sí, el pueblo de Israel creía en Dios, pero nos encanta tener a la par a otros dioses. Mis hermanos, es impresionante. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Sigue diciendo el versículo 5. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues, y aunque esa palabra no está en el idioma original, pero creo que esta traducción capta verdaderamente el sentido de lo que Dios está diciendo. Dice: quien no tolera que entregues ¿qué? Tu corazón a otros dioses. Así que puede ser, yo les puedo decir, Alex Ruiz jamás se ha postrado, jamás se ha arrodillado ante un ídolo, porque en la iglesia o en la congregación donde yo crecí, eso era prohibido. Pero les puedo asegurar que Alex Ruiz se ha postrado en su corazón ante muchos ídolos, ante muchas cosas que han tomado el trono que le corresponde solamente al único Dios. Por eso muchas veces estamos tristes, angustiados, porque es que no tenemos lo uno, no tenemos lo otro. ¿Cuántas veces nos hemos postrado ante el ídolo del dinero, el ídolo del placer, el ídolo de la comodidad y tantas cosas? Mis hermanos, creo que el problema real está en el corazón. Dice que Dios, dice Él, extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Insisto, y aquí quiero, no sé si soy muy repetitivo en eso, pero ahí es donde vamos. No me sirve de nada la religión de mis padres si está en contra de la palabra de Dios. No me sirve de nada ser celoso de la religión de mis padres. Dios es celoso de sí mismo y nos llama a ser celosos de Él.
Por eso con todo amor y respeto y cariño tenemos que reconocer que no podemos postrarnos ante ídolos e imágenes, pero también tenemos que reconocer que a veces lo hacemos, quizá no ante estatuas o íconos físicos, pero sí nuestro corazón muchas veces se desvía. Aún así, Dios también dice en el versículo 6, pero derramo amor inagotable sobre 1000 generaciones, sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Y cuando veo ese versículo, digo, yo quisiera esto. Esto es lo que yo quisiera, que Dios derrame su amor inagotable por 1000 generaciones. Y allí está, ¿sobre los qué? Los que me aman. Allí creo que está el verdadero sentido de la ley. Veamos que la palabra de Dios no dice en un sentido, y Dios nos está diciendo, tienes que hacer esto. Lo que Dios está diciendo, y allí lo deja muy claro, es que Él derrama amor inagotable sobre 1000 generaciones, sobre los que ¿qué? Que me aman y obedecen mis mandamientos. Aún antes de Dios decirnos que debemos obedecer, nos está recordando que debe ser ¿por qué? Por amor. Esto es por amor. Esto no es por obligación. De hecho, cuando vemos al pueblo de Israel fallando, lo que podemos ver es que les está faltando es que amor a Dios en su corazón. Pero cuando veo esto digo, ¿cuánto amor me falta a mí para mi Dios? Yo sé cuánto me ha amado Él, pero si comparo eso con lo que yo lo amo a Él, pero es impresionante. Dios dice, me aman y obedecen mis mandamientos. De hecho, me encanta ese orden que hay allí. No es ni siquiera obedecen y me aman, es me aman y obedecen. Porque cuando amamos de verdad es más fácil obedecer, pero aún así nuestro amor es imperfecto, porque no obedecemos perfectamente. O aquí alguien puede decir que obedece perfectamente. Llevamos 2 mandamientos. ¿Cuánto van ustedes? No lo sé. Yo creo que yo voy 0 de 2. Veamos el tercer mandamiento. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Y cuando veo esto digo, ya iba a decir, ay Dios mío, pero cuán fácil es constantemente mencionar el nombre de Dios para cualquier cosa. Cuán fácil es hasta usar el nombre de Dios para cosas vanas. De hecho, es tan interesante que nuestra cultura nos enseña eso. ¿Cuántas veces tú usas el nombre de Dios para cualquier cosa? Dios mío bendito. Y hasta cuando uno está alegando, hasta dice Dios mío bendito. Cuando está enojado, Dios mío bendito. Imagínense que tras este mandamiento, el mismo pueblo de Israel prohibió que usaran el nombre de Dios. Por eso encuentras en algunos libros de la Biblia donde el autor, quien está escribiendo a los judíos, él no dice Dios, sino que dice cielo. Es algo que se llama eufemismo, que es una manera de llamar algo para no ofender el nombre propio. Por eso en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo vuelve en sí, ¿él qué dice? ¿He pecado contra quién? No dice contra Dios, dice he pecado contra el cielo y contra ti, porque ellos tenían miedo de decir Dios. Así que usaban otras expresiones. Así que al ellos decir he pecado contra el cielo es una manera de decir Dios, para no decir Dios. ¿Sí me hago entender? Llegaron a ese punto. En cambio, nosotros somos tan ligeros para usar el nombre de Dios para cualquier cosa. Hasta en nuestro contexto, la gente usa el nombre de Dios hasta para maldecir, hasta para decir groserías, ¿o no? Y claro, eso nos ofende, pero a veces nosotros también lo usamos para cosas vanas. Y cuando veo esto, digo, Dios mío, el tercero, y ahí voy a ir más rajado que quién sabe qué. Sigamos adelante, versículo 8, porque nos muestra el cuarto mandamiento. Y aquí es donde viene algo muy interesante. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Aquí esta traducción falla en algo, porque en el idioma original no dice el día de descanso. Dice acuérdate de guardar el día séptimo. ¿Y por qué digo que esta traducción falla? Porque tristemente la mayoría de traducciones contemporáneas están fallando en esto. ¿Saben por qué? Porque muchos quieren cambiar el día. Lo quieren pasar para el domingo. Ahí diría, los adventistas tienen más razón en esto que cualquier otro. Porque ellos ¿qué día guardan? El sábado. ¿Qué día se reúnen? El sábado. Porque realmente en el contexto judío el sábado es el séptimo día. Y yo no tengo ni un solo versículo ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento donde Dios cambie el sábado por el domingo. Y hay muchos que lo han cambiado. De hecho, hay un catecismo que ni siquiera dice acuérdate de guardar el día séptimo, sino que dice santificar las fiestas. No sé de dónde se lo inventaron. No sé de dónde sacaron eso. Con el afán de querer cambiar este mandamiento, insisto, otros lo están pasando para el domingo. Entonces te dicen que el día de descanso hay que mantenerlo santo, o el séptimo día, y aunque dicen ya es el primer día de la semana que es el domingo, y sigamos adelante, dice tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, el versículo 10, pero el séptimo, aquí sí dice el séptimo día,
Es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Entonces muchos lo corrieron para el domingo, entonces te obligan a venir el domingo y si tú no vienes el domingo estás en pecado y tú estás violando la santa ley de Dios. Pero insisto, es el sábado. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. ¿Has guardado esto alguna vez? De pronto algún día usted no haya trabajado un sábado, pero por allá porque le dio pereza, porque ni quería descansar, o de pronto descansó fue un lunes festivo, o insisto, un domingo. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. ¿Has cumplido este mandamiento? Sigue diciendo el versículo 11. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó, por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Y cuando yo veo el cuarto digo, yo sí que me he rajado en esto, aunque digo, gracias a Dios que es que yo no soy del pueblo de Israel. Pero hay una gran realidad, insisto. Estoy seguro de que todas las iglesias concuerdan en que los 10 mandamientos todavía están vigentes. Insisto, de allí que muchos lo quieren cambiar para el día domingo. Pero esto no es lo que dice la Biblia, en ninguna parte. Así que vamos en el cuarto mandamiento. Sigue el quinto mandamiento y aquí digo, ay, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Y cuántos tenemos que reconocer que hemos sido desobedientes con nuestros padres? Hemos tratado quizá de honrarlos. Pero si ustedes le preguntan a mis padres, yo creo, como dicen ellos, yo creo que las canas, yo creo que el pelo se les ha caído a causa de mí. ¿Cuántas veces le hemos hecho mal a nuestros padres? Los hemos desobedecido, los hemos ofendido, no los hemos tratado como deberíamos tratarlos. De hecho, si usted va realmente a la ley dice que tú deberías de proveer a todas las necesidades de tus padres, que tú deberías tener a tus padres literalmente como reyes. Y cuando miro esto, al contrario, digo, antes ellos son los que a veces me mantienen a mí como rey. Y mis hermanos, yo tengo que reconocer que al contrario he deshonrado tantas veces a mis padres, aunque no quisiera hacerlo. Estoy convencido que cada uno de ustedes quisieran honrar a sus padres, si los tienen todavía. Si no los tienen, también la pregunta es, ¿pero los honraron? Y quizá, insisto, alguien puede decir, sí, yo fui muy buen hijo, y mis hermanos, pero ¿quién puede decir realmente que ha vivido este mandamiento de manera perfecta? Y aquí vamos entonces en el quinto mandamiento, y no sé cómo vayamos. La idea era que fuera 10 de 10, ese es el título de este sermón. Y viene el 13, aquí sí como que, respiramos, no cometas asesinato, así de simple. Y aquí podemos decir, espero que ninguno haya matado alguna vez a alguien, pero entonces alguien aquí puede decir, uy, por fin uno, me salvé, no he matado a nadie. Bueno, vayamos a lo que dice la primera carta de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Alguna vez has odiado? ¿Alguna vez te has enojado? ¿Alguna vez has sentido rabia en contra de otra persona? Mis hermanos, puede ser que yo jamás haya tomado un revólver para matar a alguien. Lo que recuerdo yo más terrible que hice, y creo que fue intento de asesinato y gracias a Dios no pasó nada, fue que un día, por rabia, porque un primito me estaba más fastidiando, lo empujé de un segundo piso. Eso es lo peor que yo hice. Gracias a Dios no le pasó nada. Gracias a Dios. Confieso ese pecado. Digamos que en ese sentido físicamente fue lo peor que yo hice. Claro, me puedo defender. Era un niño. No recuerdo si tenía 5, 6 años, 7. No lo sé. Lo que sí sé es que yo hice eso. Y después me sentí supremamente mal porque pensé, ¿qué tal que le hubiera pasado algo a él? Claro, es que me estaba molestando y de rabia yo le empujé de un segundo piso, pero bueno, no le pasó nada. Gracias a Dios. Pero me enojé, me dio rabia. Y ese es el punto. Por mi rabia hice eso. Quizá nosotros nunca hayamos hecho eso, quizá tú nunca hayas hecho eso, pero si te ha dado rabia, que en esa rabia hubieses tenido un arma, que en esa rabia hubieses tenido un revólver, te lo aseguro, lo hubieses hecho. Mis hermanos, esa es la gran realidad. Y puede ser que no tuviéramos el revólver, pero el solo hecho de odiar, de enojarnos. Insisto, ¿cuántas veces hemos matado en el corazón a las personas? Uy, a tus hijos, que los veo chiquiticos, me dan ganas de aplastarlos. Mi mamá tenía una frase, gracias a Dios ya la dejó, me dan ganas de elevarlo. Digo, si me elevara. ¿Cierto? A ustedes que son padres seguramente que les ha pasado, ¿no? Uy, es que, fulano, no lo puedo ver. Digo, lo estás matando en tu corazón. Así que como que no nos salvamos de este. ¿Y qué tal si seguimos con el que viene, el séptimo? No cometas adulterio. Y dirás, bueno, soy soltero,
Gracias a Dios todavía no tengo este problema, o soy casado, soy casada, siempre le he sido fiel a mi cónyuge, pero ¿qué dice Mateo capítulo 5 versículo 28? Y este es nuestro Señor Jesucristo. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, y esto aplica tanto a hombres como a mujeres, obviamente Jesucristo estaba ya hablando en un contexto que en su contexto, en su momento era machista, pero dice, aquí aplica, insisto, tanto a hombres como a mujeres, ya ha cometido adulterio con ella, o yo diría con él, si es una mujer, en el corazón. E insisto, quizá muchos podamos decir, ay sí, yo soy muy puro, muy santo, pero Dios que mira el corazón. Aquí yo diría, ¿quién se salva? ¿Quién se escapa? Bendito el Señor. ¿Cuánto vamos? ¿10 de 10? ¿0 de 10? Vayamos al octavo mandamiento, no robes. Ay, yo robé una vez. Sí, y también de niño. Y yo creo que a veces también robo, a veces bajo música de internet. Sí, es verdad. ¿Toda la música que usted tiene, usted pagó por ella? Toda la música que tenemos es pirata. Y si compramos un CD es quemado, ya no son CD, ya son memorias. Ahora películas. ¿Sí vio? Ay, Dios mío bendito. No, ya. Este es el octavo mandamiento. ¿Cuánto vamos? Yo voy 0 de 8. Viene el 16. Obviamente no me estoy deteniendo, pero es que creo que ni siquiera hay necesidad de detenernos tanto. No des falso testimonio contra tu prójimo. De hecho, en el contexto real de la época, literalmente significaba que cuando llevaran a alguien a juicio nunca fueras a decir una cosa que no fuera verdad. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el contexto más amplio de la Biblia, de hecho, aún nos habla o nos dice de hablar mal de otros, de criticar a otros, de condenar a otros. No, es que él de verdad lo hizo. No, yo no soy chismoso porque lo que yo estoy diciendo fue verdad. Bueno, ¿y por qué tienes que decirlo? Bueno, no se los digo a ustedes, mis hermanos, me lo digo a mí mismo, Alex, ¿por qué lo dijiste? Qué afán de querer hablar más mal de los demás. Claro, porque cuando hablo mal de los demás, me estoy haciendo mejor yo. Digo, cuando yo digo que esa persona hace tal cosa, como yo no la hago, ¿cierto? Sí supieron lo que hizo fulano de tal, y fue verdad, y hay testigos, es que yo mismo lo vi. Sí, claro, pero si Dios viniera a contar todo lo que tú y yo hacemos. Mis hermanos, de hecho creo que en este es uno de los que más fallamos. ¿Cuántas veces hemos hablado mal de otros? ¿Cuántas veces hemos contado cosas? Hemos dicho cosas que no deberíamos decir. Pero es que me ofendió, es que lo hizo, ¿y qué dice la palabra de Dios? ¿Acaso no nos dice que dejemos eso en manos de Dios? Pero nos encanta hablar mal de los demás, hasta hablamos mal de los que amamos. A veces el esposo se le sale, dice cositas malas de la esposa y viceversa, y a veces los padres hablan mal de los hijos, a veces los hijos decimos las cosas malas de nuestros padres, claro, porque como vivimos con ellos, y es que vivimos con ellos, entonces vemos todo lo malo. Y claro, porque a veces queremos ver mal al otro, ¿no? Es que no, lo que me hizo mi esposo, lo que me hizo mi esposo, lo que me hizo mi hijo, y mis hermanos, y lo que nosotros hemos hecho. No des falso testimonio contra tu prójimo. De hecho, creo que deberíamos más bien traducirlo, no hablemos mal en contra de nadie. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? 9, 0. 9-0. Uy, este partido está ganando por goleada. ¿Alguno lleva siquiera uno? ¿No? Bueno, vayamos al último, a ver si en el último no nos rajamos. Esperemos que en el último saquemos siquiera uno. No codicies la casa de tu prójimo. Ay, Señor. No codicies la esposa de tu prójimo. Ay, es que esa esposa tan bonita y tan fiel que tiene, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ese carro, ni su burro, es la moto que se compró el hermano. ¿Será que el Señor me va a dar para una de esas? Fulano tiene un celular de doble cámara. No, yo no me puedo quedar atrás, yo me voy a comprar uno de 3 cámaras. Ni ninguna otra cosa que le pertenezca. ¿Alguna vez has querido algo que ha tenido tu hermano? Cualquier cosa, insiste. Sí. ¿Siguieron la camisa que se puso el pastor? Yo quiero una de esas. Ay, mis hermanos, no, 10 de 10. Más bien 0 de 10. Debí haberle puesto esa enseñanza 0 de 10, ¿cierto? 0 de 10. Ahora, aquí yo quiero ir al punto. Mi propósito con esta enseñanza, que creo que es lo que la palabra de Dios nos enseña, es que vayamos a la ley y veamos para qué fue dada la ley. Alguien dijo al principio que los 10 mandamientos estaban para que los obedezcamos.
La pregunta que yo quiero hacer es, ¿quién los ha obedecido? Levánteme la mano entonces alguno que sacó 10 de 10. Entonces mi pregunta es, ¿los mandamientos están para que los obedezcamos? ¿Sí? Los mandamientos están para lo que hicimos en esta mañana, para mostrarnos que ninguno de nosotros es obediente. De hecho, quiero mostrarles qué hizo Jesús con los 10 mandamientos. En Lucas capítulo 18, versículos 18 al 23. Esta historia es una historia verídica, es una historia real, le pasó al Señor Jesús. Esta historia comienza en un contexto supremamente interesante. Dice que cierta vez, escuchen esto, un líder religioso de la época de Jesús le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Mira, mis hermanos, esto es religión. Esto es religión. Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, tú que eres bueno, dime por favor, ¿qué tengo yo que hacer? Digo, eso es muy orgulloso, ¿no? ¿Qué debo hacer yo para ganarme el cielo? Esto es lo que la religión enseña. Este era un maestro religioso. ¿Por qué me llamas bueno? Es la primera pregunta que hace Jesús. Y no porque Jesucristo no fuera bueno, sino más bien lo que Jesús le va a decir. Le preguntó Jesús, ¿solo Dios es verdaderamente bueno? Lo que Jesucristo está diciendo es, mira, si vamos a hablar de buenos, solo Dios es bueno. Así que si me vas a llamar bueno a mí, reconoce primero entonces que yo soy Dios. Y segundo, si solo Dios es bueno, ¿por qué vienes aquí a decirme qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo de entrada le está diciendo, mira, nadie es bueno. Absolutamente nadie es bueno. Sigue diciendo el otro versículo. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos, allá vamos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Digo, los que veníamos viendo ahora, es como si Jesucristo hubiera resumido rápidamente la ley. Ahora, ¿cuál es la respuesta del hombre religioso? Porque esta es la respuesta del hombre religioso. El hombre respondió, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Ese es el religioso. El religioso es el que va a la ley y decide es que yo la tengo que obedecer y él se esfuerza y él dice, yo la he obedecido, yo lo he hecho bien. La religión te enseña que los 10 mandamientos están para que tú los obedezcas. Eso te enseña la religión. Bueno, cuando Jesús oyó su respuesta le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Te falta solo una cosita. Si vas a querer llegar al cielo por tus propios medios, si tú crees que la ley está para mostrarte a ti cuán bueno eres y cómo puedes lograrlo, ok, te voy a decir que te hace falta solo una cosita pequeña. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿A dónde quería ir este joven? ¿Al cielo? Jesucristo le está diciendo cómo llegar al cielo. Después ven y sígueme. Pero ¿qué hizo este hombre religioso, líder religioso? Esto era lo que este hombre le enseñaba a los demás. Cuando el hombre oyó esto, se puso contento porque, ya sé lo que tengo que hacer para llegar al cielo. Se puso triste porque era muy rico. ¿A dónde apuntó Dios? Al corazón, al Dios que había en su corazón, al ídolo que había en su corazón, a la estatua que él adoraba, ante quien él se postraba. Mi pregunta es esta, entonces, ¿qué hizo Jesús con la ley? Lo mismo que hicimos ahorita en la primera parte de este sermón. Mostrarnos que la ley lo que hace, aunque es buena, santa, perfecta, es la voluntad de Dios, es mostrarnos que ninguno de nosotros somos capaces, aunque seamos religiosos, aunque creamos que hemos guardado la ley de Dios desde niños. Al fin y al cabo, cuando somos confrontados con la verdad de Cristo Jesús, sencillamente la ley está para decirnos esto, no somos buenos y jamás podremos serlo. Por eso, aquí es donde viene la parte más increíble de todas. El apóstol Pablo, un hombre que nació en la religión, un hombre que creía que cumplía la ley a la perfección, un hombre que de él mismo decía, si vamos a hablar de personas que cumplen la ley, ninguno como yo. Que se pare frente a mí cualquiera y yo lo aventajo en cumplir la ley. Pero el apóstol Pablo, cuando conoce a Cristo, él dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Esa es la gran realidad. ¿Qué hace la ley? La ley sencillamente, así de sencillo, no tuvimos que hacer mucho esfuerzo, ahorita lo vimos. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Así que cuando yo digo que la ley está allí para que yo tengo que obedecerla, he fallado y estoy actuando como religioso. Y yo lo he hecho muchas veces. De hecho, yo creía esto, porque esto era también lo que me enseñaban. Y no solo porque lo que me enseñaban, como a uno no le interesa estudiar la palabra.
A mí me pasaba, mis hermanos, pero hoy me doy cuenta que la ley sencillamente me muestra lo pecador que soy. Ahorita lo hizo. Ahorita, yo, Alex Ruiz, humanamente el pastor de esta congregación, en compañía del hermano Diego, soy igual que ustedes. ¿Cuánto saqué yo? 0 de 10. Pero mis hermanos, aquí es donde viene lo impresionante de los religiosos, porque siempre lo sabrá, el apóstol Pablo dice, en Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4. Pablo aquí viene hablando de la gente que cree que puede ser justa delante de Dios. Pablo viene aquí hablando de la gente que cree que puede llegar al cielo por lo que ellos pueden hacer. Dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Ellos no pueden entenderla. Dice, se niegan a aceptar el modo de Dios y, en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Dios, tratando de cumplir la ley. El que está tratando de cumplir la ley para hacerse justo ante Dios no entiende la forma en que Dios nos hace justos. La ley no fue dada para mostrarnos cuán buenos somos y cómo podemos realmente llegar a ser justos. La ley fue dada para mostrarnos que no podemos, que no somos capaces y que solo hay un camino para llegar a ser justos y se llama el camino de Dios y no es el camino de la ley. Así que cuando veo esto digo, no, la ley no ha pasado. Hoy este pasaje habla mi vida. Me muestra que yo, Alex Ruiz, soy un pecador, una persona necesitada de la gracia de Dios, que la ley jamás será el requisito para que yo llegue al cielo. Sino que dice el versículo 4, sin embargo, Cristo, y aquí es donde viene lo increíble del Evangelio, ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Espero que recuerdes el título de este sermón. ¿Cuál es? 10 de 10. Cuando tú pones tu fe en Cristo, tienes 10 de 10. Solo por fe. Por eso les decía que esperaba que al finalizar este sermón tú tuvieras 10 de 10. Y quiero decirte, lo puedes tener, de hecho lo tienes si has creído en Cristo Jesús. Porque cuando tú miras a Cristo Jesús, ¿en qué falló Él? ¿Crees que Él falló? ¿Crees que Él pecó? Él vino a cumplir el propósito para el cual fue dada la ley de dos maneras. Primero, cumpliendo, viviendo obedientemente de manera perfecta e intachable lo que tú y yo no pudimos hacer. Y segundo, como la ley nos mostraba que éramos incapaces de lograr el favor de Dios, Cristo nos regala por gracia ese 10 de 10. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Sé que delante de Dios, se me mirara a mí, Alex Ruiz, 0 de 10. Pero cuando yo coloco mi fe en Cristo Jesús, Cristo está delante mío diciendo, yo pagué por Él, así que Él tiene 10 de 10. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando voy a la ley, tengo que decir, soy maldito, porque soy un pecador que merece. Si Dios es justo conmigo, ¿qué merece qué? La condena. Pero Cristo, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, todos nuestros pecados, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo ya pagó por nosotros para darnos un 10 de 10. No nos lo está dando de gratis, a Él le costó todo, para nosotros es gratis, pero a Él le costó su vida preciosa. Simple, mis hermanos. ¿Recuerdan lo que decían los mandamientos? Dios dijo, si tú cumples estos mandamientos, bueno, primero dijo, si no los cumples, te castigo a ti, castigo a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos. Pero al que cumpla estos mandamientos, les voy a mostrar amor inagotable a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos hasta por 1000 generaciones. Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, el que cumplió perfectamente la ley, Dios nos muestra su favor no por lo que tú y yo hicimos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él cargó la maldición. Por eso en Gálatas 2, versículo 21 dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, dice el apóstol Pablo. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Esa es la gran realidad. La ley no está para mostrarme que yo tengo que hacerlo. La ley está para mostrarme que ya alguien lo hizo. Y por eso Pablo dice, para mí la gracia de Dios no es algo que pierda sentido, es el contrario, algo que tiene mucho valor. Pablo está hablando allí en un contexto, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos Gálatas, de personas que creían que ellos podían hacer algo para ser justos delante de Dios. Personas que creían que ellos podían hacer algo para ganarse el favor de Dios. Y Pablo dice, no, señores, es la gracia. No tomes la gracia de Dios como algo sin sentido. Tú eres salvo, acepto.
justo, 10 de 10 en los 10 mandamientos y en cualquier lugar que te quieran llevar acerca de justicia, por poner tu fe en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. Por eso yo no quiero tener otro Dios. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 14, es el versículo que más amo de toda la Biblia. Dice sí. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, somos una iglesia que creemos que estamos bajo la gracia. De hecho, normalmente ustedes ven ese titulito ahí abajo, Under Grace, que es bajo la gracia en inglés. Me encanta. Esa es mi frase favorita de la Biblia, bajo la gracia, porque creemos que estamos bajo la gracia. Pero ¿qué nos decía el versículo? Pero la gracia no solamente nos ha liberado de la ley, dándonos un 10 de 10 al poner nuestra fe en Cristo, sino que también la gracia nos libera del pecado. Por eso quiero terminar con una anécdota y aplicar eso a la vida cristiana. Es una anécdota, no es real. Es una anécdota acerca de un profesor de una universidad. Y dicen que esta era la materia más importante de esa facultad. Lo que significaba era que tú podrías quizás perder otra materia o quizás sacar bajas notas en otra materia, pero esta materia era la más importante. Y digo, si te querías graduar con honores y ser alguien realmente que destacaba en este oficio, tenías que pasar esta materia en la mejor nota. Pero cuenta la anécdota que este profesor un día hizo algo. Llegó a la clase el primer día, estaban todos los alumnos y les dijo: esta es la clase más importante, esta es la materia más importante de su estudio. Y si ustedes sacan la mejor nota en esta clase, la gente de allá afuera los van a reconocer como los mejores. Pero si ustedes pierden obviamente esta materia, lo pierden todo realmente. Al fin de cuentas, por más que les hubiera ido en todo lo demás, esta es la materia importante. Pero ¿saben qué les dice el profesor? Pero no estoy aquí para hacerles perder la materia. De hecho, estoy aquí para decirles que a todos les voy a dar 10 de 10. Porque lo que realmente yo quiero es que ustedes estén aquí porque aman la materia, porque disfrutan la materia, porque aman su carrera, porque quieren ser realmente profesionales exitosos y porque ustedes quieren venir aquí es a aprender, no para ganarse un 10, sino para aprender y cuando salgan allá hagan las cosas bien. Así que toda la clase tiene 10 de 10 y sencillamente el que va a venir aquí lo va a hacer, va a aprender, es porque ama esta materia. Creo que esta anécdota ilustra un poco lo que Cristo Jesús nos dice en su palabra. Él ya nos da 10 de 10. Él dice, yo ya pagué por ti. Pero Él también nos dice, pero ahora aprendan de mí, que soy manso y humilde. Yo no les coloco una carga difícil de llevar. Ahora yo quiero guiarlos por el buen camino, no para ganarse el favor del Padre. Yo ya he ganado eso por ustedes. La materia ya está ganada, el cielo ya está ganado. Pero si ustedes quieren estar conmigo, yo los voy a llevar por el buen camino. Mis hermanos, esa es la verdad de Jesucristo. Tú y yo somos justos delante de Dios. Tú y yo somos perfectos delante de Dios. Tú y yo tenemos 10 de 10 delante de Dios. Pero yo haría esta pregunta: ¿cómo no amar a nuestro buen pastor? ¿Cómo no querer vivir para Él ahora, en gratitud, en amor, en fe, a aquel que se entregó por nosotros para salvarnos? Este es mi Cristo. Este es tu Cristo. Espero que tú hayas confiado y creído en Él. Y espero que hoy estés feliz porque Él te ha dado 10 de 10. ¿Quieres darle gracias a Dios por este gran regalo? Muchos al terminar el año empiezan a mirar qué hice, qué no hice. Creo que Dios nos permitió, quería terminar este año, esta última enseñanza de este año, no pensando en lo que hicimos o no hicimos, porque ya lo vimos. Este año seguramente que fallamos mucho, pero quisiera que termináramos este año recordando que somos perfectos por la obra de Cristo y que es el mejor año de nuestras vidas porque Cristo está con nosotros. Padre Celestial, eterno Dios, gracias por esta palabra que tú nos das en esta hora. Gracias, Señor, porque este es el verdadero y más grande regalo que tú nos puedes dar hoy y siempre y por toda la eternidad. Te pedimos perdón porque quizá muchas veces hemos actuado como religiosos, creyendo que tenemos que obedecer para ganarnos tu favor. Pero gracias por recordarnos que tú nos aceptas, que somos tus hijos, somos perfectos y amados en Cristo Jesús. De hecho, hoy queremos pedirte mejor que nos des un corazón que te ame, que desee obedecerte, no para ganarnos tu favor, sino al contrario, en gratitud por lo que tú has hecho por nosotros a través de la obra, del sacrificio perfecto de tu amado Hijo en la cruz del Calvario. Gracias por liberarnos de la maldición de la ley. Gracias por quitarnos ese peso que muchas veces la religión nos había puesto. Teníamos que obedecer, pero hoy podemos reconocer, Señor, en gracia y a través de tu palabra, y por la verdad y la convicción que tu Espíritu trae a nuestros corazones, que en Cristo Jesús hoy tenemos 10 de 10.
Hemos terminado este año y sabemos que terminaremos la carrera hasta que lleguemos a la eternidad con un 10 de 10, solamente por lo que Cristo hizo. Porque si fueran nuestras propias obras, en nuestra propia justicia, estaríamos perdidos. Pero gracias por el sacrificio de Cristo y por este regalo maravilloso, al que podemos llamar gracia, gracia bendita, gracia maravillosa. Gracias, Padre Celestial, porque nos recuerdas que estamos bajo la gracia en Cristo Jesús. Amén y amén.